Bueno, muy buenos días. Bienvenidos acá a CEPLAN, el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. El día de hoy estamos inaugurando un nuevo formato, que es este tema del Foro del Futuro, que la idea es hacerlo todos los meses para justamente divulgar las principales ideas a nivel de la sociedad y poder debatir sobre cuáles deben ser un poco las prioridades que tenemos que hacer en el futuro. El CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento, que es un poco el ente rector de desarrollar todo el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico Nacional. Y eso es lo que la ley le manda. Y queremos hacerlo, obviamente, impulsando una nueva gestión estratégica del Estado para realmente conseguir que el Perú sea un país moderno, que el Perú sea un país abierto al futuro. Y para eso estamos desarrollando diferentes herramientas, diferentes metodologías. Estamos alineando los diferentes planes de todas las entidades del Estado a nivel de los 3 diferentes niveles del gobierno, los 3 diferentes poderes del Estado y todas las instituciones que el día de hoy están en el Estado. Y desarrollando herramientas como por ejemplo un sistema de información que ayude también al tema del seguimiento, del control de estos planes y que ayude también a evaluar justamente cuáles han sido los diferentes impactos que han tenido los planes, ¿no? Tenemos que para eso garantizar que se puedan tener claramente definidas cuáles son las prioridades del país y que de alguna manera el CEPLAN, como representante del presidente de la República, pueda ayudar justamente a difundir estas prioridades a todo el país, tratando obviamente de mantener una excelente relación con todos los gobiernos regionales, con todos los diferentes sectores de la sociedad civil, con la empresa privada, con la academia, y que de alguna manera podamos orientar justamente todo el desarrollo de hacia dónde debe ir la inversión pública, hacia dónde debe ir el presupuesto nacional, basado justamente en estas prioridades. Dentro de los encargos que tiene CEPLAN, es la única institución del Estado que debe pensar y está pagada para pensar en el mediano y largo plazo. Y por eso una de las cosas que también tenemos que hacer más allá de comenzar a trabajar desde el día de hoy en hacer las cosas que se necesitan, es tener esta visión de futuro que nos permita justamente saber hacia dónde queremos llegar y para qué estamos haciendo las cosas. Pero una de las cosas que yo creo que es importante hacer en el país es justamente comenzar a priorizar en algunas cosas que realmente deben ser los pilares del desarrollo y además aprovechar donde no hemos tenido la oportunidad de alcanzar algún nivel de excelencia, bueno, aprovechar lo que son las tendencias mundiales que nos ayuden a dar ese salto más allá de simplemente dar un paso a la vez que es necesario, pero dar el salto sobre cuáles son las tendencias mundiales que realmente nos puedan posicionar el nivel de país de primer mundo que todos quisiéramos estar, ¿no? Y para eso es que se ha lanzado este nuevo formato del Foro del Futuro. Hemos considerado importante el desarrollo como tema número 1 del futuro de la educación y la educación del futuro, porque creo que además de hacer un tema de desarrollo nacional, además de hacer un tema de desarrollo empresarial, además de hacer un desarrollo institucional, tenemos que tener un desarrollo educativo que sea uno de los pilares fuertes justamente para que todo el Perú en su conjunto pueda lograr los retos que nos hemos impuesto, ¿no? Pero para eso es importante que de nuevo todos estos planes y todas estas ideas no sean simplemente desarrolladas al interior de una institución y entre 4 paredes, sino que de alguna forma participe toda la sociedad en que al final las capte como ellas y que se genere un tema de conciencia ciudadana de que al final estas son ideas que todos debemos seguir para realmente lograr ese desarrollo del país, ¿no? Y para eso hemos hecho este foro, para tratar de sociabilizarlo, para tratar de generar nosotros con un grupo de expertos, digamos, cuál debería ser esta visión del futuro, pero después difundirla para que estas prioridades que el día de hoy podamos establecer sean al final captadas por el resto de la población, sean captadas por el resto de las instituciones, sean captadas por también la empresa privada y que de esa manera comencemos los peruanos también a tener conciencia de cuáles son los 2, los 3, las 5 cosas que debemos hacer, más que seguir hablando, digamos, de un
un mundo de infinidad de cosas que al final no tenemos por dónde empezar. Entonces, creo que es una nueva iniciativa, pensamos hacerla una vez al mes con diferentes temas, invitar a diferentes expertos, pero es una forma de construir esta visión a futuro, que el día de hoy, más allá del 2021, que ya existe el plan bicentenario, queremos y nos han pedido actualizar el plan y lo que queremos es ir un poco más allá, comenzar a apuntar al 2050, que de alguna forma es la mitad de este nuevo siglo, y es muchos de los planes que se están haciendo hoy a nivel mundial justamente han puesto esta fecha como una fecha interesante, que no significa solamente, bueno, quién va a saber lo que va a pasar al 2050, pero sí creo que hay un montón de tendencias que nos pueden decir algunas cosas que pueden suceder y que se pueden armar estos diferentes escenarios, y que Perú debe también estar en esa tendencia mundial para justamente meterse en estas cadenas productivas mundiales y de alguna forma incorporarnos, digamos, a la nueva tecnología, a la nueva innovación y a las nuevas cosas que están sucediendo. Así es que yo les agradezco muchísimo el día de hoy su participación. Este es un primer ejercicio. Carlos va a decir un poquito cómo va a funcionar y cuál va a ser la metodología que vamos a seguir, y espero que al concluir esta sesión de la mañana nos vayamos todos contentos que hemos comenzado a poner un granito de arena en este tema del futuro de la educación en el Perú. Muchísimas gracias. Acá. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Yo quería reflexionar solamente un par de minutos sobre la importancia de tenerlos a ustedes reunidos en esta mesa. Como bien ha dicho Mariano, CEPLAN tiene un mandato de ley. El mandato de ley es desarrollar un plan del Perú al 2050. Efectivamente, visualizar el futuro es un poco difícil, ¿no? Nadie tiene una bola de cristal, pero no hacerlo es irresponsable. Entonces, como tenemos la obligación de mirar o tratar de entrever justamente qué es lo que nos depara el futuro, el CEPLAN no quiere hacer algo que simplemente sea impuesto de arriba hacia abajo, sino que sea realmente, que encarne en la sociedad. Y la única forma de que esto encarne en la sociedad es que el debate sea abierto, que traigamos a los mejores, y aquí estamos, o están ustedes, que son los mejores en este tema de educación para empezar este partido. Este es el primer minuto. Nosotros en CEPLAN estamos trabajando este tema del plan al 2050 con dos vertientes. Una vertiente metodológica muy seria a través de unos modelos prospectivos, ¿sí? Y por otro lado una estrategia comunicacional. Este foro del futuro es una mezcla de ambos, porque aquí lo que estamos trayendo es talento, estamos trayendo expertos, visiones inteligentes acerca del tema, en este caso de la educación del futuro y el futuro de la educación, pero la idea es socializar esta discusión, por eso es que ven cámaras, porque las cámaras están aquí para captar estos momentos. También hay un relator, alguien que va a tomar nota de los comentarios, de las visiones que tengamos, ¿sí? Y esto van a ser socializados a través de un blog, que es el blog del futuro, ¿sí? Y que esperamos después seguir socializando a través de las redes sociales, justamente para hacer uso de las nuevas técnicas, de la tecnología, porque de otra forma creo que es un poco difícil llegar a todas las personas que tenemos que llegar para que el plan de Perú a 2050 sea un plan de todos y no solamente un plan de CEPLAN. Las reglas de juego son muy sencillas, aquí no hay estrellas, aquí lo que queremos es escucharlos a todos. Vamos a tener un pequeño video motivacional y luego está abierto, digamos, el foro, porque de eso se trata, un foro como en la Grecia antigua, donde uno se levanta y opina, ¿verdad? Pero hay unas pequeñas reglas. Lo primero que tenemos que hacer es comprometernos, y estoy seguro que ustedes se han comprometido a estar aquí y a seguir estas indicaciones. Hay que mirar y hay que escuchar. Nosotros les hemos enviado una documentación muy básica, ¿no? Que esperamos que lo hayan mirado porque van a marcar la pauta, digamos, de la conversación que vamos a tener. Vamos a tener estos pequeños videos, así muy chiquitos, para poder generar la discusión. Esperamos que tomen la palabra sin ningún temor, ¿no? Porque la idea es justamente escucharlos, para eso están aquí, pero esperamos que sean breves, sucintos y directos, ¿no? Y por eso me van a disculpar si me comporto un poco como esos conductores de televisión un poco tiránicos, pero vamos a cortar la palabra, ¿sí? Un minuto. Y la idea entonces es que generemos este diálogo abierto, amigable
y yo espero que sumamente inteligente. Así que comencemos con un pequeño video que a mí me impresionó mucho acerca de lo que es el cambio en los paradigmas de la educación.
interesante, ¿verdad? ¿Sí? Lo más interesante es que hoy en día los niños vienen con su iPad, ¿no es cierto? Y empiezan a tocar, los bebitos, y dicen no pasa nada, o sí pasa algo, ¿no? A ver, la pregunta que yo quisiera hacerle aquí al foro, así de entrada, ¿no es cierto?, es si de repente piensan que lo que acabamos de ver no tiene nada que ver con el Perú. Porque una observación que podemos hacer es que si algo ha cambiado en el Perú, y yo me pasé 23 años fuera, es que la velocidad con que se absorbe la tecnología se ha acelerado, ¿no? Entonces, estos cambios que vemos en esta escuela pública en los Estados Unidos, esta percepción de que la educación, los contenidos y las formas de aprender tienen que cambiar, ¿tiene alguna relevancia para lo que sucede hoy día en el país y lo que sucederá hacia adelante o no? ¿Tú qué piensas, Daniel? Lo voy a comprometer a mi amigo aquí, Daniel Salas, que es un catedrático. ¿Tiene relevancia? No, definitivamente sí tiene relevancia. Yo creo que lo primero que uno observa cuando piensa en educación en el futuro es tecnología, acceso a información, y claro, son herramientas que de todas maneras van a existir, van a tener que ser usadas, y uno, digamos, los estudiantes casi naturalmente sin que uno les enseñe, casi naturalmente sin que uno les enseñe la van a utilizar. Lo interesante es que este proyecto incluye una visión del estudiante como un actor global, ¿no? Como un actor local y global, como un ciudadano. O sea, me parece que lo más destacable es que no se queda en la pura tecnología, sino en la creación de una visión de cómo debe ser la persona o el niño con la tecnología, con el recurso de la tecnología, que tal vez podría no existir. Y mi impresión es que en el Perú no pensamos mucho en eso, pensamos más en la tecnología, en las herramientas, que en lo que queremos lograr, el tipo de persona que queremos lograr. Esa es mi reflexión. ¿Por ahí? Sí, a ver. Si se pudiera presentar, sería muy buena idea. Sí, Peregrina Morgan, presidente del Consejo Superior del CINEASE. Enteramente de acuerdo con Daniel Salas. En realidad es impresionante el video y creemos que sí, que las tecnologías son muy importantes, pero hay que ubicarlas. ¿Para qué sirven? ¿Y qué tipo de perfil de persona el sistema educativo quiere formar? Una persona integral que sea capaz de vivir en un mundo globalizado, pero al mismo tiempo que pueda manejar todas esas herramientas que le permiten acceder al conocimiento, pero también que le dé capacidad a la educación para generar conocimiento. Esto es muy importante porque el Perú es un país biodiverso y hay mucho conocimiento que generar. Entonces, la educación debe servir para eso. En otras palabras, no basta con un niño una computadora, ¿no es cierto? Hay que situarla. ¿Alguna otra opinión por ahí? ¿Sí? Bueno. Gracias. Quiero empezar con un fraseo de Robert Gilbert. Si se Mejores máquinas no hacen mejores hombres. Mi nombre es Guillermo Ruiz, Municipalidad de Los Olivos, Centro de Innovación y Emprendimiento de Los Olivos. Decía, mejores máquinas no hacen mejores hombres. Creo que debemos mirar qué hacen los profesores para lograr hombres que hagan mejores cosas con las máquinas. ¿Qué hacen los profesores para desarrollar las operaciones mentales? Para estimular la inteligencia. Los niños no son bancos de datos, pero sí deberían de ser constructores de conocimientos. Y en los últimos tiempos los niños son consumidores de información y no son productores de información. Asimilan datos, pero no son constructores de conocimientos. Para lograr que el adulto de la sociedad productiva que se perfila sea un gestor de conocimientos, debemos empezar porque los maestros hagan de los niños sujetos capaces de hacer mejores cosas con las máquinas, con la tecnología en general. A ver, les pregunto, ¿y realmente será tan importante el papel de los maestros a futuro? ¿No está también cambiando el papel de los maestros? Yo tengo entendido que hay esfuerzos en algunos institutos tecnológicos, por ejemplo, por desarrollar software, que lo que va a hacer es que son software para aprender a aprender. Es decir, que en el futuro se va a desintermediar la función del maestro, o su función va a cambiar de ser el que se sienta a dictar cátedra, ¿no?,
al que genera, al que motiva, al que hace que los chicos justamente generen nuevo conocimiento e interactúen entre ellos, no solamente de manera local, sino sobre todo de manera global. No sé qué piensan acerca de eso. Iván, tú que eres maestro, si te presentas. Sí, pero ahí. Bien, bueno, primero gracias por la invitación a ese plan y por la dirección de Carlos Anderson. Soy Iván Figueroa, trabajo en Centrum Católica en el área de comunicación ejecutiva y yo pondría, digamos, ya que estamos poniendo la agenda de la discusión, primero de que hay muchos foros que he asistido y se habla mucho de la tecnología y la educación y nunca me queda claro al final cuál es la conclusión. ¿Okay? Así que espero y pongo la apuesta que este foro va a ser un camino interesante. Yo pondría unos 5 retos que yo veo en el sistema de la educación en general. ¿Okay? El reto 1 es que hoy día la educación, para mí, de la experiencia laboral y mi formación, es que la educación todavía no sabe cómo tratar la información. Y aquí hay que diferenciar 2 tipos de información, una información científica y una información de Internet. Hay una investigación muy reciente quiero decir hace un año y medio, que se ha trabajado sobre por qué hay muy poca innovación en el ámbito científico. Y la pregunta es, oh Dios mío, al contrario, si estamos avanzando. Bueno, la investigación lo que quería demostrar era por qué subió la edad de los premios Nobel, especialmente en la ciencia. Y la respuesta es un poco más compleja, pero la investigación, para sintetizarla, lo que quiere decir es que hay más volumen de información científica. Por lo tanto, la innovación va a tender a ser más lenta. Por lo tanto, hay un problema. ¿Qué hacemos con la innovación? ¿Okay? Ese es el punto 1. El punto 2 es que la educación todavía no sabe cómo tratar la relación entre alumno e Internet. Eso es uno de los convencimientos que tengo hoy día, jueves de septiembre del 2012. No saben qué hacer. Si uno ve los artículos, yo he enseñado todo lo que es el tema de lectura y escritura y comunicación. Si uno ve los papers, los artículos que enseñan al final de los semestres, lo que hacen es un copy and paste. ¿Okay? Así que aún no tiene la educación una herramienta para trabajar Internet. No tiene. Número 2, todavía no queda claro, y aquí añadir un poco lo que dice mi gran amigo y colega Salas, le añado un poco más, es que no sabemos todavía qué cosa es innovación. He enseñado la última biografía de Steve Jobs en la clase porque los ejecutivos todavía no quedaba muy claro qué cosa es innovar. Y si Steve Jobs es un modelo de innovación, bueno, ahí tenemos muchos elementos de lo que significa innovación. Por lo tanto, nuevo reto que tiene la educación, que hasta ahora no sabemos cómo enfrentar la innovación. El reto número 3 es la tecnología. La educación todavía no sabe qué hacer. Yo he trabajado en un centro universitario fuera del país donde se invirtió un enorme volumen de tecnología, es decir, hardware, software. Y el resultado no fue muy diferente. Así que si no hubiésemos tenido tecnología. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está absorbiendo la tecnología? No me queda claro. Y como estaba hablando aquí unos minutos antes de la reunión, hay un elemento que hay que tener mucho cuidado y que hasta ahora yo no he escuchado en los foros de educación que me han invitado. ¿Qué hacer con la inteligencia artificial? ¿Okay? Si ustedes leen a McLuhan no trató sobre eso, pero lo que dijo McLuhan fue, la escritura no se compara con los nuevos medios. Es decir, la escritura, cuando se inventó la escritura, no hizo la revolución que está queriendo hacer la inteligencia artificial. ¿Okay? Así que la educación tampoco tiene mecanismos de cómo absorber la inteligencia artificial. El número 4, la educación todavía tiene un problema con la estandarización. ¿Okay? ¿Vamos o no vamos a estandarizar la educación? Hay un enorme problema y aquí creo que la señora, no me acuerdo, que hizo su aporte muy interesante. El asunto es, ¿qué pasa con sociedades que son no solamente desiguales, sino diversas?
Entonces, ¿vamos a estandarizar o no vamos a estandarizar? Y ahorita hay un elemento de discusión en la educación universal que es los temas de la acreditación. ¿Vamos a acreditar o no vamos a acreditar? ¿O vamos a ser ortodoxos en la acreditación o vamos a ser heterodoxos en la acreditación? El número 5, y añado lo que dice mi buen amigo Carlos Anderson, ¿cuál es el papel del profesor? Si hoy día tienes una inteligencia artificial que puede diseñar softwares para aprender a leer, pregunta, ¿cuál es el objetivo de enseñar a leer? Si ya tenemos un software que lo puede hacer mucho mejor. Entonces la pregunta es, no es que acabemos con la lectura y la escritura, sino que el paradigma aún no ha cambiado. Estamos con el mismo paradigma cuando ya hay inteligencia artificial. Hoy día en la escuela, en la Universidad de Tokio, se ha desarrollado un proyecto nuevo que me llegó un informe en el correo. Tengo un colega que trabaja en la Universidad de Tokio, en la Tecnológica de Tokio, que es el MIT, y la idea es que se está desarrollando un software muy intensivo en la comprensión de lectura. Entonces la pregunta es, ¿el profesor queda desempleado? Y el número 6, y aquí termino, es lo siguiente. Todo esto, ¿dónde se soporta? Y aquí añado lo que dice mi buen amigo Salas y Carlos Anderson. La pregunta es, ¿quién soporta esto? ¿El Estado? Parece que no. ¿El mercado? Parece que no. ¿Quién va a soportar todo este peso? Es la ciudadanía. Entonces la pregunta es, ¿tecnología más política? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. A ver, el Ministerio de Educación en Corea se llama Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Y no es casualidad, ¿verdad? Ahí hay un mensaje muy poderoso que justamente combina lo que acabas de decir, Iván, el tema del soporte político, ¿no es cierto?, al tema de la educación y al tema del uso inteligente de la tecnología. Iván acaba de hacer, me parece, una exposición un poco dubitativa acerca de los beneficios de la tecnología finalmente y de que si efectivamente hay una revolución o no hay. Pero hay casos paradigmáticos, ¿no? Tenemos el tema de Finlandia, de cómo ha avanzado notablemente y lo ha hecho con el apoyo de la tecnología. Entonces la pregunta es, llegamos a la conclusión de que la tecnología tiene un papel que jugar muy importante en el desarrollo futuro de la educación, o realmente tenemos que simplemente hacer un lado y enfatizar otros aspectos de la forma como se aprende y cómo se educa a una sociedad. Fernando. Ah, perdón, allá, antes que Fernando. Sí. ¿Sí? No, por favor. Ya, gracias. Buenos días, Víctor Guevara de la Universidad Nacional Agraria, ¿no? La Molina. Primeramente, en relación al video, ¿no? Y uno de los que me antecedió, ¿no? Uno de los que me antecedió, ¿no? Mostró su preocupación de que a veces de estas reuniones no sale nada, ¿no? Nada concreto, ¿no? Y no sale nada concreto a veces de las reuniones que hacemos en relación al futuro, ¿no? En general, estoy hablando en general, ¿correcto? Uh-huh. Y en ese sentido yo brevemente quisiera tocar dos puntos, ¿no? Las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Es una de las fuerzas más importantes que está motorizando el cambio, vamos a decir, ¿no? Y desde ese punto de vista es importante, ¿no? Pero yo creo que de estas reuniones nuestra labor puede ser, vamos a decir, más beneficiosa si nosotros nos ponemos de acuerdo en de dónde vienen, digamos, los retos que estamos hablando, ¿no? Las cosas que vamos a hacer, ¿no? Muchas veces nosotros queremos hacer cosas sin entenderlas debidamente, ¿no? Entonces, debemos partir primeramente de que generalmente en estas reuniones uno asume de que estamos en una época de cambios, ¿no? Cuando en realidad estamos en un cambio de época, ¿no? O sea, estamos en la sociedad del conocimiento, entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Queremos participar de esa sociedad o ser una economía simplemente de productos primarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
y de ahí también tienen que surgir las urgencias, digamos, que tiene el país, ¿no? Yo he sido vicerrector hace unos 5 años, ¿no? Y un profesor de forestales vino a mi oficina preocupado porque la mayoría de profesionales que ejercen en el área, en el noroeste, en el nororiente del Perú, son brasileños, ¿no? Entonces, si nosotros estamos participando de la globalización, tenemos que aceptar eso. Y eso impone competencia, ¿no?, en casa, ¿no? O sea, tenemos que nosotros tener, por ejemplo, un sistema educativo con estándares internacionales mínimos, ¿no? Y otra cosa breve que quisiera mencionar es de que nosotros siempre, ¿no?, vemos estas cosas que se están haciendo en otras partes del mundo y decimos, bueno, haciendo lo que venimos haciendo, pero incorporando estas cosas, vamos a resolver el problema, ¿no? O sea, asumimos que Perú es como Estados Unidos, nada más que más chiquito, ¿no? Entonces, en el país todavía nosotros pues confundimos opinión con conocimiento, conocimiento con información, la estrategia con el plan y el plan con lo operativo. Entonces hay muchas cosas que nosotros debemos discutir acerca de lo que estamos haciendo en el Perú, ¿no? ¿Qué vamos a cambiar, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Ahora, antes de que todo el mundo se deprima y se vaya corriendo de aquí, déjeme decir una cosa, ¿ok? Acerca de la importancia de este evento. Este evento es importante en sí mismo por una razón quizás diferente del tipo de foros al que usted podría haber asistido anteriormente. Aquí hay un mandato de la ley. La ley ordena al CEPLAN a armar un plan del Perú a 2050. Entonces nosotros estamos cumpliendo con la ley. Y cumplir con la ley aquí significa, para nosotros, como parte del trabajo que estamos realizando, tocar las puertas de los mejores conocimientos de todos los stakeholders, ¿no?, de todos los que estamos involucrados, en este caso específico, en el tema de educación. Entonces, de aquí, eventualmente va a haber un producto que va a tener un impacto positivo o negativo, dependiendo de lo que hayamos hecho nosotros colectivamente, ¿sí?, en el caso específico de hoy, sobre el tema de la educación. Así que no se me desanimen, los comentarios, todo lo que estemos conversando aquí va a ser de alguna forma materializado en un plan. ¿Okay? Así que eso es importante. Segundo, efectivamente, el tema, lo que usted dijo, que fue un juego de palabras, pero me pareció muy interesante, es que no necesariamente hay una serie, no estamos frente a una etapa de cambios, sino estamos frente a un cambio de época, ¿no? Bueno, yo escribí un artículo que le llamé justamente capitalismo intelectual, tratando de discernir entre lo que es el capitalismo de los commodities y el capitalismo del conocimiento. Efectivamente, estamos en una época de conocimientos y hay un tema que no hemos mirado ahí, que es el tema de cómo la educación conversa con la sociedad en términos de sus necesidades de empleos, ¿no? El tema forestal es clarísimo, el mundo globalizado también es clarísimo y yo quisiera escuchar algunas opiniones al respecto, de quienes están quizás en el sector privado tratando de hacer crear ese puente, digamos, para hacer esa brecha. ¿Hay alguien de aquí de Innova Schools o del sector privado, digamos, de escuelas? ¿Sí? A ver, si pudiera ponerse de pie, porque si no, no lo observamos. Bueno, buenos días. Soy Guido Andrade del Colegio Teresa de la Molina. Yo quería opinar con respecto a lo que habían señalado sobre la educación y la tecnología. Creo que ya es evidente y concreto de que no solamente hay que darle instrumentos o máquinas a los alumnos para que se desarrollen. Eso creo que es evidente y claro, no hay que explicar mucho. Yo quería poner un ejemplo de la discusión que hubo hace 8 años, si no me equivoco, en el colegio, de si los alumnos daban examen con calculadora o sin calculadora, o si sus ejercicios lo hacían con calculadora o sin calculadora, ¿no? Y había dos corrientes, una que decía no, nada de calculadora porque le va a atrofiar su desarrollo de cálculo mental. Y otros decían que no, que agilizaba las operaciones, ¿no?
Al final se llegó a la conclusión de que la calculadora se iba a utilizar solamente para operaciones complejas, porque era evidente de que si un niño en primaria comenzaba a sumar con calculadora o restar, simplemente iba a tener problemas en el futuro, ¿no? Yo he evaluado alumnos que han ingresado en primer puesto en Uni y en Católica, y lo que he podido observar es de que tienen un buen cálculo mental y son hábiles en la lectura. Entonces, si uno le facilita las cosas con la tecnología, por decirlo así, está, por un lado, bajando en algunos aspectos, ¿no? Entonces, la conclusión que creo que debe ser es que debe haber la intervención de la tecnología, y aquí se une el rol del docente, ¿no? Porque hay otra discusión también con los profesores, qué va a hacer los profesores en el futuro. Pero antes de irme por ese lado, creo que debería forjarse especialistas que vean este tema, de cómo se va a utilizar las computadoras o los programas que se elaboren de manera adecuada, en los niños principalmente, porque si en los niños de primaria desarrollamos estas habilidades, no vamos a tener problemas en secundaria ni en la universidad. Con respecto al desarrollo docente, o sea, con respecto a la tecnología, si va a desaparecer o no, eso está desde hace bastante tiempo y me hace recordar cuando en la primera revolución industrial los obreros destruían las máquinas porque decían que le iban a reemplazar, y a la larga no ha sucedido eso, ¿no? Sino ha facilitado el trabajo. Lo mismo va a pasar con los docentes, su rol va a cambiar. Ellos generarán nuevas formas de enseñanza, pero no van a desaparecer, ¿no? No creo que haya esa dicotomía en ese estado. Gracias. A menos que lleguemos a tener profesores robóticos, ¿no? Algunos de ellos son. Fernando. Justamente, Fernando de Concitec. Bueno, tratar de centrar un poquito también la discusión en el mandato del 2050, ¿no? Entonces, en eso yo coincido bastante con Iván. O sea, es decir, aquí estamos hablando de dos velocidades distintas, de dos ritmos distintos. O sea, la tecnología avanza por la innovación a una velocidad vertiginosa. La educación, que tiene como paradigma preparar al ciudadano para el futuro, necesita tener una velocidad muchísimo más rápida que aquella que va generando el ritmo de la innovación. Entonces, cuando tenemos que hacer eso, entonces nos damos cuenta de cuán poco o cuán mucho conocemos sobre ese futuro de que el actual alumno va a tener que enfrentar. Entonces, hoy día, gracias a Internet, gracias a las redes sociales, gracias a YouTube, como hemos podido ver, tenemos una serie ya de lo que nosotros llamamos en perspectiva evidencias del futuro. Entonces, una evidencia que yo les invito a ustedes a que ingresen a YouTube cuando tengan un tiempo libre, es que vean los experimentos que van haciendo los científicos en Europa, en Japón, sobre inteligencia artificial, pero partiendo de cero. Es decir, robots con todos los sentidos, entre comillas, artificiales, que comienzan desde cero como si hubieran nacido. Y cómo, o sea, no se les carga ninguna información. La información la van recibiendo ellos mismos igual como lo aprende un niño, digamos, desde que nace. Entonces, están, digamos, ahora trabajando con el equivalente de 14 meses. Es el avance. Lo que hace un niño de 14 meses es agarrar cosas, ya reconocer esa diferencia entre un objeto y la mano que se lo entrega. Entonces, se supone que en los próximos 10 años, estos grupos de investigación ya van a tener modelos de aprendizaje similares a los humanos. Entonces, si es así, entonces, incluyendo lo que nos dice Raymond Kuba, el tema de la singularidad para el año 2040, 2050, entonces la competencia sí va a ser no solamente entre humano y humano, la competencia sí va a ser entre humano y no humano, porque a diferencia de las anteriores revoluciones industriales, las máquinas anteriores no pensaban. No pensaban, teníamos esa ventaja. En el futuro, esas máquinas van a pensar. Y entonces, el desarrollo nuestro va a tener que ser sobre temas de complejidad. O sea, nosotros tenemos que mejorar nuestra capacidad del pensamiento complejo, tal como lo plantea Morán,
para poder siempre estar un paso adelante sobre esos desarrollos tecnológicos. Fernando, ¿y cómo deberíamos pensar esta nueva revolución industrial, ¿no es cierto?, o tecnológica en el campo educativo? O sea, ¿cómo hacemos para acoplarla, para que no camine uno a una velocidad y el otro camine a una velocidad distinta? Sí, justamente es el tema de desarrollar pensamiento complejo. Eso suena un poco complejo, a ver, ¿cómo lo explicamos? A ver. Sí, es decir, ¿cómo nosotros podemos analizar elementos y sus relaciones? En la medida que nosotros comenzamos a analizar elementos, relaciones, generar sistemas que no son los sistemas reales que existen en la naturaleza, sino nuevos sistemas de subsistemas, sobre nuevos tipos de relaciones. Raymond Kurzweil nos habla incluso, por ejemplo, de que la gran revolución tecnológica de fines de este siglo va a ser cuando nosotros podamos manejar las relaciones aleatorias que existen en los átomos en la materia. De tal forma que una piedra, la capacidad que tiene una piedra de 1 kilo de poder hacer cálculo, ¿no? Porque eso existe, la posibilidad de hacer eso, pero hoy día nosotros no somos capaces de manejar los procesos aleatorios de los átomos de una piedra. Bueno, antes de que las piedras empecemos en los estudiantes. No sé si alguien tiene por ahí otro punto de vista. A ver. Los jugadores de la liguilla de Chumbivilcas no van a poder jugar mañana el Mundial de Fútbol. No, definitivamente. Y yo creo que hay una frase de un buen amigo que es que la realidad existe. Y ese tipo de foros creo que nos ayuda a plasmar un derrotero y una visión a futuro, y eso es muy positivo. Comencemos con tu nombre. Perdón. Álvaro Hensler, de Enseña Perú. De Enseña Perú. Sí. Genial. Y la realidad hoy en el Perú es que si nosotros no entendimos muy bien esta discusión profunda, el 80 o 90% de los niños peruanos no llegan al mínimo nivel. Y yo creo que esta discusión nos lleva a tener un sentido de urgencia, porque siempre hablamos de las brechas urbano-marginales en cuanto a los aprendizajes mínimos de los estudiantes, pero no hablamos de las brechas Perú global. El Foro Económico Mundial acaba de sacar su último reporte hace poco. En macroeconomía aumentamos 21 posiciones, 31 posiciones, y nos situamos en el puesto 20. En educación de calidad primaria hemos bajado 3 posiciones, estamos en el puesto 140. Ese tipo de discusiones sobre lo que tiene que ser el futuro, que es alcanzable, perfectamente alcanzable, nos llama a un sentido de urgencia hoy. La discusión que está viendo ahorita hoy es imposible alcanzarla en los próximos 5 años si es que no hacemos un esfuerzo real de reforma en las bases del sistema. En tu opinión, ¿en qué debería estar basada esa reforma? Tú estás directamente actuando en el tema de la educación. El McKinsey hizo un buen estudio, tiene varios buenos estudios, y señala que hay 2 componentes únicos transversales de un sistema de calidad. Y uno de ellos es lograr que los mejores estudiantes de secundaria puedan convertirse en profesores y ser esos profesores los que enseñan a nuestros estudiantes. Esa es una reforma muy profunda. Hoy día, incluso con los nuevos aumentos salariales, un profesor va a ganar 1.500 soles, en el mejor de los casos después de 30 años va a ganar 3.800 soles. Ningún buen estudiante de secundaria de los mejores colegios hoy va a querer ser profesor por los próximos 30 años. Si no tenemos buenos profesores con una super tecnología tipo los Jetsons o con una tecnología rural como la de hoy, nada de lo que estamos hablando va a suceder. Hay ciertas reformas, como pasó en la macroeconomía hace 20 años, estructurales, que ponen el fundamento para lo que estamos hablando aquí. Esta es una muy buena discusión sobre lo que podemos lograr, pero estamos literalmente años luz de poder alcanzarla si no hacemos cambios estructurales y nos seguimos centrando en pequeños accesorios tecnológicos que nos distraen la atención de lo fundamental. Perfecto. A ver, yo sé que a veces existe el prurito de decir, bueno, si comparamos con los Estados Unidos y comparamos con Finlandia, etcétera, estamos siendo un poco colonos mentales, que esas realidades no tienen mucho que ver con nosotros, ¿no? Yo sinceramente discrepo de esa visión, porque me lo he pasado entre Europa, Estados Unidos y Perú, y veo las muchas similitudes y las posibilidades
posibilidades de hacer algún tipo de tropicalización inteligente. Por ejemplo, en el tema que acabas de señalar, en los Estados Unidos, donde hay una crisis educativa también, ¿no?, clarísima, una de las cosas que están haciendo los estados más inteligentes es tratar de captar profesores de nuevo cuño, es decir, ingenieros, matemáticos, ex banqueros, etcétera, que no han sido formados necesariamente como educadores, pero que como una segunda carrera, después de un entrenamiento en las últimas técnicas educativas, acceden al sistema educativo como profesores de lujo, ¿no? Y eso está cambiando la realidad educativa de algunos distritos que ya se conocen como, o escuelas que se conocen como Blue Ribbons. Aquí tenemos una persona que es parte, digamos, de ese sistema, ¿no? Kate, I don't know whether you got the gist of what I said. You did. What do you think? A ver, yeah, what do you think about this idea of bringing people from other walks of life into the world of teaching, especially people from the world of finance and? Yeah, absolutely. I think there's a lot of know-how that can be transferred from real life business and education. I'll be your translator. Si me permiten, yo voy a ser traductor. ¿Sí? Yeah. Nos dice que hay efectivamente muchas posibilidades de hacer una transferencia inteligente del conocimiento que existe en el mundo real al mundo educativo. Yeah, and I think in Peru there also needs to be a value on the executives and seeing the benefit of that first of all, and their know-how and that can change the world. There's also programs that take that experience. Whoa. Okay. Hello? Programs that take that experience and take that know-how even without the executive or the know-how and can actually transfer that information into the classroom so that it can be, even with regular teachers. So that's Okay. cool too, yeah. Voy a tratar de traducir lo más rápido posible, ¿no? Nos dice que efectivamente es posible hacer este tipo de transferencia y no necesariamente un poco como lo que acabo de señalar yo a través de utilizar ejecutivos, profesionales de otros rumbos en el sector educativo, sino también a través de otras formas de hacerlo, ¿no? A través de entrenadores, etcétera. Pero lo primero, que lo señalé al principio, es que tiene que haber una revalorización de la importancia de tratar de acercar el mundo real al mundo de la educación, ¿no? Ese es un tema que quizás no hemos tocado lo suficiente. ¿Taret? Yeah, well, I think that's one of the things we're working on here is my organization as well. But Sí. taking programs from outside that are results-based and experiential and putting into the hands of the children in a very turnkey way so that they can get that experience from the business world that the executives might have. Kate está justamente en esa tarea de tratar de desarrollar este tipo de programas que los llevan a los colegios para desarrollar este tipo de habilidades de acercamiento al mundo real, ¿no? Okay. Yeah. ¿Alguien más por ahí? Sí, David Rivera, si me permites un segundo. Buenos días. David Rivera de la revista Poder. Bueno, no soy un especialista en educación, pero a raíz de lo que se ha conversado quería hacer unos comentarios. Creo que lo que Álvaro dice tiene razón en temas de cómo hacemos para no perder de vista el corto plazo, pero también es cierto, o sea, esa es una trampa en el Perú. Porque en el Perú siempre vivimos viendo el corto plazo, discutiendo sobre el corto plazo y nunca mirando el largo plazo. Entonces creo que uno de los retos de este foro es cómo hacemos para manejarnos en los dos niveles, que es un reto del Estado peruano en general. Si uno pasara tratando de hacer una labor de planificación en el Estado peruano, el reto mayor es ese en realidad. Entonces los ministerios pasan viendo el corto plazo y en el Perú nadie está mirando el largo plazo. Entonces hay que hacer el ejercicio en los dos campos. Bueno, está ese plan mirando justamente el largo plazo. Pero como dice Álvaro, sí, para construirlo también requieres mirar el corto plazo, porque totalmente. ahí hay un enlace, ¿no? Claro. Para poder llegar. Ahora, sobre el tema de la tecnología, yo creo que si uno mira la realidad, ya tiene un impacto. Entonces, preguntarse si tiene un impacto no tiene sentido. Ya tiene un impacto, ¿no? Cuando uno mira un niño, un joven, ya tiene un impacto. Y si es bueno o malo, o cuál va a ser el efecto en el futuro,
Yo creo que depende más de nosotros. Y ahí voy a un punto que yo quisiera plantear, que creo que es previo, y es qué cosa queremos nosotros como sociedad. Okay. Es decir, cuál es la sociedad que queremos construir y qué tipo de individuo queremos tener en la sociedad. Porque solo a partir de ahí voy a poder saber qué uso le voy a dar a la tecnología. Entonces, queremos individuos que son básicamente competitivos para tener buenos puestos y ser los profesionales del futuro y ganen mucho dinero y inventar, a pesar de que las tasas de suicidio sean altas, o queremos una sociedad feliz, coherente, con seres conscientes del otro, etc. Y en ese sentido, creo que necesitamos un sistema que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a lo que vaya a pasar, porque en realidad nadie sabe lo que va a pasar. Hace poco leía que en Japón la gente que vive mucho en soledad se está comprando robots de los cuales termina enamorándose. Algunas son muy guapas, ¿eh? Sí los he visto. Pero claro, ahí la pregunta era si un ser humano estaba en capacidad de desarrollar afecto, emoción frente a una máquina. Y resulta que de lo primero que han visto sí es posible, o sea que la soledad puede llevarte eso. Entonces claro, porque el tema del contacto con la tecnología es que yo creo que en el corto plazo la presencia del ser humano sigue siendo vital, ¿no? Pero en el largo plazo, ¿quién sabe? Eso es. A ver, Daniel creo que tiene una novia robótica, así que a ver. No, solo quería anotar algo que seguramente que la profesora Morgan lo puede decir mejor que yo, pero sí, hay que mirar el largo plazo, pero tal vez la solución a largo plazo está en el corto plazo. ¿Por qué pensar que la solución a largo plazo requiere, no puede tomar, no tiene ninguna relación o tiene poca relación con lo que se puede hacer en este momento? Y en este momento se sabe que la formación más importante, lo que va a definir las capacidades de una persona, es la educación básica y preescolar y básica. Es decir, estamos diciendo y todos reconocemos que no sabemos qué va a pasar en el futuro. Pues bien, nunca hemos sabido qué va a pasar en el futuro y mucho menos ahora. Las personas que tienen capacidad de enfrentar el futuro son personas que han sido formadas en las competencias básicas en la edad preescolar y primaria. La educación últimamente peruana da demasiada importancia a la secundaria y a la universidad. Tenemos una ingente cantidad de universidades llenas de estudiantes que no saben leer ni escribir y no saben hacer operaciones matemáticas elementales. Si formamos a los niños en las competencias básicas, les estamos dando el poder de desarrollar cualquier conocimiento y de asimilar cualquier innovación, cualquier situación nueva. Es decir, creo que hay que romper el mito de que es cuando uno llega a la universidad o cuando uno usa computadoras que uno empieza a asimilar y adaptarse al mundo globalizado. No, es con las competencias básicas sumamente firmes que uno puede aprender ya cualquier cosa. Ya en el futuro, es decir, uno puede regresar a la universidad. Yo podría tomar un curso en la universidad y estudiar otra carrera, pero no puedo regresar a la primaria. Si no aprendí, si no desarrollé mis competencias en la primaria, eso no va a volver a ocurrir. Y creo que esa es la gran tragedia en este momento en el Perú, es que no estamos trabajando con los niños, estamos por cuestiones políticas o por cuestiones de negocio, estamos trabajando en otro nivel donde es más rentable, donde políticamente es más visible. Quería anotar, pero creo que la profesora Morgan lo podría decir mejor, lo puede confirmar. Bueno, creo que lo has dicho muy bien tú, Daniel. Perdón, un segundito. ¿Allá? Sí. ¿Qué tal? Y por ese lado están medio tímidos, ¿ah? Tienen que hablar también. Ahí vienes tú. Ya, genial. Ok. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Kiko Mayorga. Soy fundador de escuelab.org. Es una escuela laboratorio que existe hace 3 años. Es una empresa social y una asociación civil. Nosotros nos dedicamos a estudiar y analizar las formas de inserción de la tecnología en ámbitos como educación, ciudadanía, cultura y medio ambiente. Y quería empezar contándoles que el proyecto Escuelab nació a partir de la frase que dice: no se puede aplicar la misma solución a culturas distintas, ¿no? Viendo el video del comienzo, yo siento un fastidio porque me parece que esa es una solución o una visión
externa de otro Bueno, lugar. esa era la idea del video, provocar fastidio, provocar todo tipo de reacción, así que fastídiate. Perfecto. Bueno, digamos, y la música tan bonita y la idea del iPad, hay como mucha veneración por la nueva tecnología, la última tecnología, ¿no? Pero, bueno... ¿Y qué es lo que hacen ustedes de manera distinta en tu organización? Bien, bueno, varias cosas, pero digamos, por ejemplo, no estamos enamorados de la última tecnología deslumbrante. Me queda claro. Ok. Sino, bueno, lo que estamos haciendo es explorar cómo sería un ámbito para el aprendizaje, para la apropiación de las tecnologías, distinto a lo que ofrece la academia, ¿no? Entonces buscamos una alternativa a la academia, que es un espacio de encuentro, que tiene características como las siguientes, ¿no? Es un espacio neutral, digamos que no es marcadamente una universidad privada o pública, sino que es un espacio neutral, es céntrico, queda en el centro de la ciudad, es abierto, digamos, no ponemos restricciones por ninguna clase de currículas o títulos, es diverso, digamos, tenemos mucha preocupación por incorporar a personas que utilizan lenguas nativas y traducimos software a lenguas nativas. Es flexible y es experimental, ¿no? O sea, los resultados no son lo único que importa, importa el proceso y, digamos, se permite el error porque el error es considerado una forma de aprendizaje, ¿no? Bueno, yo, digamos, aquí en esta reunión estoy muy contento de estar, pero sin embargo me gustaría que haya internet, me gustaría que el episodio haya funcionado desde el primer momento y me gustaría que estemos streameando todo en vivo por la web para poder compartir y ampliar esta discusión. En cuanto a la pregunta del futuro, algo que está clarísimo es que la flexibilidad para los profesionales es algo que va a ser muy importante. Digamos, en todos estos videos y en general se habla de que la gente habrá cambiado de puesto de trabajo 50 veces en 10 años en los próximos años, ¿no? Cosas así. En ese sentido, me parece que es importante que el Estado empiece a considerar formas de simplificar, tal como estaban hablando ustedes, que no solamente los educadores deben participar en la educación, sino que de una movilidad de roles, ¿no? Porque hay mucho conocimiento importante para traer hacia la educación. Entonces, esa flexibilización de los profesionales es algo como muy importante a empezar a contemplar hacia el futuro. Y por otro lado, justo algo que me fastidiaba en realidad de ese tipo de videos es no todos vamos a consumir tanta tecnología porque no es sustentable, ¿no? Esas imágenes de un lobby de hotel, acero inoxidable, iPhone, iTouch, no va a irse a nivel mundial. Entonces, bueno, eso básicamente, gracias. Me parece genial tu fastidio, es muy alentador. ¿Alguien por ahí? Sí, buenos días. Ángel Feijó, soy consultor independiente en tecnología educativa. Quisiera mencionar un tema, es el tema de la educación abierta, que está revolucionando específicamente la educación superior, ¿no? Estudios de pregrado. Volviendo al principio del estudio de pregrado, cuando la educación básica nos entrega a jóvenes que ya tienen unos ciertos conocimientos, están listos para empezar a adquirir otro nivel más de conocimiento para que empiecen a ser productivos en la sociedad. La sociedad requiere formarlos gracias a las universidades. Pero el concepto de universidad está siendo revisado. Hay un profesor de Stanford que se llama Thrun, afirma que en el año 2060 va a haber solamente 10 universidades en el mundo. Digamos que está equivocado, digamos que haya 100 universidades en el mundo. Significaría que en Perú ya no habría ni una sola más. Si estuviera muy equivocado, que hayan 1000 universidades en el mundo, significa que en Perú quedarían 3, ¿no? Porque ¿a qué se refiere él, no? Esta magia de los cursos masivos a distancia. Imagínense por un momento que ustedes, digamos, no trabajan en el tema educativo, no trabajan en las entidades educativas, sino que son profesionales en muy diversos campos, médicos, abogados, ingenieros, astrónomos, ¿no? Y son especialistas, laureados en sus campos. Son tan ocupados que no pueden dedicarse a la enseñanza, como en la vida real ocurre a muchos grandes profesionales. Están tan ocupados logrando el progreso de la humanidad que no tienen tiempo de enseñar. Y no van a ir a un salón de clase a que queda lejos de su oficina a enseñarle a 30 alumnos. Pero si de pronto un sistema automatizado les permite enseñar a 50.000 alumnos desde su casa o desde su oficina,
ustedes, si fuera ustedes el especialista ¿lo harían? Ustedes que, imagínense que nunca han enseñado, son especialistas en otro tema, y de pronto les ofrecen la oportunidad de enseñar a 50.000 personas a la vez, remotamente, desde su casa o su oficina. ¿No sentirían ese deseo de compartir su conocimiento? ¿No? Bueno, esto está sucediendo, ¿no? Entonces, este profesor de Stanford ya renunció a Stanford, ha hecho su empresa, está dictando estos cursos a cientos de miles de personas. Existe en Estados Unidos una universidad que es University of the People, y esta es una tendencia exponencial que ha empezado este año. Esta lista de tecnologías probablemente va a ser diferente en 2 años, o más diferente en 5 años. En el año 2050, ninguna de estas tecnologías va a existir, ¿no? Pero lo que podría haber cambiado es que en el año 2050 quizá ya no exista en ninguna de nuestras universidades. Eso puede haber cambiado. Bueno, y tengo una propuesta. Yo soy MBA ingeniero, yo no soy educador. Todos somos educadores, ¿eh? Bueno, intento, no he estudiado, gracias, no he estudiado educación, sin embargo, con una serie de colegas venimos preparando una especie de plan de negocio de una versión mejorada de la University of the People, que es la única que existe aún en el mundo. Tenemos lo que creemos que es un plan mejor aún que el que ellos tienen, para que pueda haber una universidad peruana que sea mejor que la universidad más innovadora del mundo en este momento, que es esa. Le he presentado un par de universidades modestamente, yo feliz de compartir este plan con quien quiera escucharlo. Podría ser la diferencia quizás en el año 2050 o 2060, Perú tenga una de las 10 universidades del mundo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Sí. No, el señor ahí está hace un rato. Sí. Gracias. ¿Cómo llegar al 2050 con los mejores profesores y un ciudadano construido de suerte que logremos los mejores niveles de competitividad en el mundo? Si a partir de esa pregunta establecemos los perfiles del ciudadano, del educador y del educando, podremos ir construyendo la ruta. El debate sobre qué tecnología necesitamos ahora creo que es subyacente, en todo caso, a esta mirada a partir de los perfiles que queremos que se construyan. Sí es bueno mirar las experiencias actuales para ir eligiendo e ir viendo cuál puede ser el mejor camino a tomar. Entre las miradas de lo que ocurre hoy, encontramos que hay personas que ejercen la docencia sin ser necesariamente educadores. Ya está sucediendo, diremos que han retornado a la enseñanza personas que en el año 70 y pico se les negó la oportunidad de ser educadores en colegios como el Guadalupe o el Alfonso Ugarte y otros más, donde distinguidos profesionales no educadores sí ejercieron la docencia. Si eso lo reabrimos será bueno, pero siempre y cuando hagan efectivamente un diplomado o las atribuciones didácticas que hoy más que nunca son necesarias. Porque no se puede educar si no se conoce la fisiología del educando, la psicología para orientar la mente del chico y, por supuesto, el arte de la pedagogía. Si en ese camino podemos asimilar a profesionales de todas las tiendas de las disciplinas habidas para innovar el proceso, creo que podríamos dar un paso importante ahora, pero siempre y cuando también ya tengamos los perfiles. Otro asunto más. ¿Qué está ocurriendo con estos equipos? Estos ya son un recurso didáctico, sí lo son, pero el profesor no está acompañando el mejor empleo. ¿Y qué vemos en universidades como la Católica, ¿no? Donde en alguna oportunidad, con un grupo de profesionales hace unos 10 años, poco menos quizás, veíamos que los chicos llevaban a los exámenes los barbarismos con los cuales en el diario hablar se comunicaban a través de chat. Y eso está creciendo. Y eso está creciendo porque los maestros no estamos orientando esa actuación del chico de hoy. Y cada vez incorporan más barbarismos hasta cuando elaboran sus exámenes, ¿no? Y el profesor tiene que sintonizarse con eso. Ahora bien, ¿eso es bueno o malo? Eso es algo que se tiene que encauzar para que sea lo mejor que deseamos. Es un recurso didáctico la calculadora y es negada en muchos lugares. Voy a poner 2 ejemplos, rápidamente. Pero rápido. Rápidamente. Sí. Pestalozzi. Negaron el uso de los celulares. Al día siguiente, mitin de los maestros, de los padres de familia. El celular es un instrumento de seguridad, no se lo puede negar a mis hijos. Otro caso.
Negaron también las calculadoras. Hice una pregunta a los profesores. ¿Quién de ustedes puede poner las fórmulas de física y de matemática que aquellos chicos colocaron en el equipo? Ningún profesor lo sabía hacer. Entonces, los equipos no es que sean un rival del educador, es que los educadores tienen que asimilarlo para convertirlo en un instrumento didáctico real y eficiente. Al principio dije, no es un asunto de más computadoras, es un asunto de más mentes, es que es un asunto de más maestros. De mejores maestros. A ver, Harry, perdón un segundito. Harry hace un rato que quiere hablar. Solo que el micrófono funciona a veces. Justamente yo creo que el tema del Harry, atraso... ¿te puedes presentar? ¿Sí? Harry Orsos, arquitecto de MGP Nuevas Artes, que es una escuela de software, digamos. Yo creo que el problema todos creo que estamos de acuerdo en que el problema de América Latina en general, lo que explica el subdesarrollo, es la manera en que nos hemos relacionado históricamente y actualmente con la tecnología. Hace algunos años José Luis Erce, que seguramente algunos de ustedes conocen, que es funcionario de la OMPI, de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual en Suiza, me decía, y yo pensé que estaba loco, lo que deberían estudiar los chicos en el colegio en países como el tuyo, como Perú y México, y en todos los países nuestros, es patentes. Yo pensé, está loco, pues, ¿no? Hasta que me tocó encontrarme con una patente. Yo he recibido una patente norteamericana hace muy poco tiempo, y leer un documento de patentes es entrar en sintonía con el pensamiento tecnológico, que es lo que le falta a América Latina. Porque comienza con un estado de la cuestión del problema que queremos resolver. ¿Qué se ha hecho antes? ¿Qué clase de estrategias aplicaron otros antes que nosotros para resolver el problema que nos preocupa? Cuando lo leemos nos familiarizamos con esa manera de pensar. Y segundo, cuando hemos entendido el problema, cuando hemos leído la patente, no viene el tema de ¿qué cosa haría la escuela con una patente? El profesor te haría 10 preguntas. 1, tal cosa, responde por escrito. No, hay que pasar, por supuesto también hay que hacer eso, hay que hacer la comprensión lectora, pero el segundo paso sería lo que bien decía Einstein. Yo no lo entiendo si no lo puedo dibujar. La patente que has leído, dibújala. Y como decía Richard Feynman, que era algo así como Einstein, pero un poquito menos, si yo no lo construyo, no lo entiendo. El tercer paso es construyelo. Si yo dibujo, si yo leo, dibujo y construyo, estoy preparado para... Y además la cuarta pregunta sería, ¿y tú qué harías para resolver ese mismo problema? ¿Qué inventarías tú? ¿Cómo lo harías tú? Imagínense que 8 niños de 8 millones de escolares en el Perú estuvieran leyendo cada mes una patente. En los 10 años que hacen en el colegio, 10 o 11, nos habríamos apropiado los peruanos del capital tecnológico de la humanidad. Y esa generación estaría lista para dar el salto siguiente, para en el 2050 no ser otra vez, no seguir como exportadores de materias primas, sino dar el salto a aplicar toda esa creatividad tecnológica a resolver los problemas diarios y generar nuevas patentes y una nueva industria de alta tecnología peruana. Un niño de 15 años en los Estados Unidos ha inventado una forma de detección temprana del cáncer al páncreas. 15 años en el colegio, como un experimento del colegio secundario. Así que lo que dice Harry no está tan alejado de la realidad, definitivamente. ¿Tú tenías algo que decir, Daniel? Sí, no, una cosa breve, ¿no? A ver. Sí, algo breve, que hay que tener mucho cuidado cuando nos referimos a temas lingüísticos, porque eso requiere una especialización. O sea, es decir, no debemos tener miedo a la manera en que los jóvenes hablan y escriben. Y es más, algo en que no hemos trabajado mucho en la educación peruana es el bilingüismo, por ejemplo, ¿no? Y el respeto a la manera de hablar de otros y otras comunidades. Entonces, no debemos sacar de nuestra reflexión el hecho de que somos una sociedad plurilingüe y que además el castellano peruano está cambiando y la forma de escribir va a cambiar. Esto lo ha estudiado muchísimos lingüistas y quien ha escrito un artículo muy interesante sobre cómo los jóvenes escriben ahora es John McWhorter. O sea, no juzguemos a la gente por cómo escribe, o digamos que existen cosas como barbarismo. Son conceptos que ya no se usan y que no se deben usar. Con todo respeto le digo, científicamente no son relevantes. Es decir, la educación debe enfocarse en la capacidad, en las competencias, no tanto en el conocimiento, no tanto como queremos que sean, sino en las capacidades que el ser humano puede realizar. Entonces, mi reflexión va por el lado de que
nos hacemos mucho énfasis en el conocimiento que con el cual tienen que llegar a la universidad, y me parece que más bien es las capacidades para aprender con las que tienen que llegar a la universidad. Nada más, gracias. Perfecto. ¿Alguien por ahí? Por todo lo que hemos escuchado, hay razones suficientes para felicitar a CEPLAN por la iniciativa de esta convocatoria, y más aún porque empiece por educación. Estamos creciendo, hay crecimiento en el país, y si no le damos la prioridad a la educación, el crecimiento no será sostenible, lo han dicho muchos. Y en relación al tema de los docentes, estamos en una coyuntura que hay una huelga nacional indefinida de docentes. Y cuando se hace la referencia a Finlandia, se decía antes que no se pueden aplicar soluciones a realidades distintas, ¿no? Pero sin embargo, tenemos que pensar justamente que en Finlandia hay la cultura homogénea, un país pequeño, con una población pequeña. ¿Qué pasa con el Perú, que hay 52 etnias, por lo tanto lenguas diferentes? Entonces, no es posible, pero yo digo que a veces sí, porque cuando se le pregunta a la secretaria de Educación de Finlandia cuáles son las 3 razones por las cuales ellos han logrado los resultados que conocemos, dijeron docentes, la primera, la segunda docentes y la tercera docentes. Entonces, realmente, ¿por qué es posible que el docente continúe teniendo un rol? Hemos hablado de lo cognitivo en general, pero no de lo emocional. El alumno, cualquier edad que tenga, sea en la educación básica o en la superior, necesita un contacto directo con una persona que le ayude a aprender. La máquina es importante, pero la relación alumno-máquina no es suficiente. Tiene la necesidad de tener un interlocutor humano, capaz de atenderle emocionalmente. Por eso creo que el docente siempre será necesario, con roles diferentes, un facilitador, pero no un conductor ni un dictador de clase. Esa es la diferencia. Gracias. Como en la canción de Pink Floyd, ¿no? We don't need no education. Pero aquí tenemos un pequeño video, a ver, eso que no le gusta aquí a mi amigo, pero es sobre Finlandia, ¿ok? Para que todos más o menos estemos en sintonía sobre a qué nos referimos con el éxito educativo finlandés. Finland's educational system. Yes. So fascinating thing. So about 3 decades ago, Finland has an educational system that's doing terribly. And they look around and they go, okay, what are we going to do about this, right? We got to revamp the whole thing. And they decide, for whatever reason, the Republicans here would call them, no good socialists, et cetera, that they were going to focus on equality. Well, I know, it's crazy in a democracy. And it's not equality of results because they didn't even do tests. They don't do any testing until the age of 16, okay? So no standardized testing, et cetera. Equality of opportunity. So they said, no matter if you're poor or rich or you're in the middle, our objective is to reach equality of opportunity. And by the way, and this is amazing and it would make Republican heads explode here in the U.S., we are not going to achieve, we're not going to try for excellence. Already, like in America, that's like, what? They're like, no, we just want everybody to have a fair chance. Right. They got rid of competitiveness within their schools. Yeah. Instead of focusing so much on pressuring them, you got to be the best, you got to be the greatest, you got to score the highest on the standardized tests. They're like, no, we're going to step back. We're going to let you discover what you're passionate about and follow your dreams. Okay, now, it gets crazy. Yeah. Okay, wait till you see the results. Okay, they said, you know what, kindergarten, preschool, canceling it. You're not allowed to go to school till you're 7. You know why? Because kids should be kids. Heads exploding here in America. Nobody can. Okay, gets weirder by American standards. No private schools allowed. None. Everybody has to go to public school, okay? But competition? How are you going to have competition? No, we're not going to have competition. Get this. We're going to pay our teachers a decent wage. Okay, and we're going to require them. Now, they're not getting paid outrageous, okay? Right. It's a decent wage, right? But, it's Finland, so they get health care, et cetera, et cetera. And right? also keep in mind, they changed the role of teachers. They became much more prestigious. Like, yes. it wasn't like, oh, you're a teacher, whatever, you're making nickels and dimes. It was like, oh, my God, you're a teacher. Now, so this is another mind-exploding thing. Yeah. Teachers are now, it's harder to get into school to be a teacher than it is to get into school to be a lawyer or a doctor, okay? And they have to get a master's degree, and then they can become a teacher, and it's revered in the society, okay?
No standardized testing till you're 16. And the list goes on and on. So they're not even participating in the international tests because they're like, tests are silly. We're trying to find out what these kids want to do and give them an opportunity to do it well, right? And in the beginning of the 2000, I think it was 2000 or 2001, they're like, all right, you know what, let's test the kids at the end here. Yeah, it was a PISA study. The PISA test. Okay, so let's enter them in there and see what happens. And we don't expect much. #1 in the world. #1 in the world. And they said, well, it must have been a fluke. Even the Finnish thought it must have been an accident. We're not even trying for excellence. We're just trying to get people a fair chance, right? So they retested several times, not that year, in the ensuing years. Consistently top 3 in the world. The others are Singapore and South Korea, where they're working the kids to death. Okay, keep it real. Okay? And they're succeeding, and that's a different way of doing it. And look, and that's and one could argue about what's the better way to go. But, so, and then the guy who's the head of their education department, basically their education minister, comes and lectures here in the U.S. There's a hilarious story in the Atlantic. He's explaining to the Americans, we don't do competition. The Americans are like, all right, so anyway, how do you compete? They're like, no, but we do cooperation. Like, okay, anyway, so what are your private schools up to? They're like, we don't have private schools. He's like, okay, so anyway, what are your private schools doing? Okay, no, but we don't have private schools. Like, he's explaining the system, and it's not fitting into their head. Like, the Americans are like, I don't. So anyway, the bottom line is, what? More competition, right? He's like, it's like, no, that is not the bottom line. It's the exact opposite of the bottom line. And so, and he's written a book about it, and they say Americans try to learn from the Finnish model, but of course, in the New York Times coverage of that story, so a different article, they quote somebody from a conservative think tank saying, oh, well, you can't do the Finnish model here, obviously. I mean, it's a totally different situation. #1, they're much smaller. Well, we do education state by state, so we'll compare them to one of our states about the same size, Kentucky. Kentucky, disaster. Finland, top of the world, right? Okay, they say, oh, no, and I love this code word. They have a more homogeneous society. You know what that means? That's code word for, well, they're all white. Okay, well, so of course they're going to do that. Oh, really? So then you go to Norway, which is their next door neighbor. Same exact ethnicity. Same exact homogeneous society. They use the American model. Disaster. They score near the bottom. So what now? What now is, we're never going to change. No, because when you tell Americans this story, you know what they say? Well, our education system might have some troubles, but it's the best one in the world. We're #1! But wait a minute. In the testing, you're like number 15 or number 19. You're in disaster. We're #1! We're America! USA! No. A ver, si puedo destacar algunas cosas de esto. Primero, miren el nivel del debate, ¿sí?, en televisión nacional. Okay, que es algo que nosotros no necesariamente estamos experimentando. Yo le agradezco muchísimo a RPP que está aquí con sus cámaras, porque este es un primer esfuerzo justamente de socializar, de llevar el nivel de la discusión, ¿no?, de un lugar cerrado como este a la sociedad, porque ese es el tipo de cosas que hace que la gente empiece a pensar y a repensar los modelos, ¿no? Segundo, la importancia en el modelo finlandés del papel del profesor. Efectivamente, decir profesor hoy día en el Perú es referirse a alguien que probablemente haga taxi, ¿no es cierto? Es decir, el papel del profesor se ha perdido, no ha sido valorado y no hay necesariamente los mecanismos para que mejore y cambie esto, ¿no? Nuevamente trayendo experiencias de fuera que sin embargo podrían ser bien interesantes. En el estado de New Jersey, cualquier profesor puede ir a hacer una maestría a cualquier universidad, hace el gasto, obtiene su título y va directamente al Departamento de Educación. No tiene que concursar, no tiene que pedir permiso, no tiene que hacer absolutamente nada. Presenta su estado de lo que gastó para hacer su maestría, le devuelven el gasto que hizo en la maestría y de inmediato asciende en la escala salarial. ¿Okay? Es decir, un sistema de incentivos claramente establecido,
¿no? No sujeto a decisiones arbitrarias ni nada por el estilo. No sé, algunas de las lecciones que uno pudiera ir rescatando. Tercero, no sé si el tema de educación privada o pública, si es una discusión, digamos, que deberíamos tener también, ¿no? Lo que sí me queda claro, y no sé si ustedes también, es que la educación pública tiene que ser de altísima calidad, ¿no? Como en Francia, donde hay un modelo donde hay educación pública, educación privada, pero la verdad es que todo el mundo quiere ir a la educación pública porque es de alta calidad. No sé qué reflexiones genera esto en la mesa. Carlos. Sí, a ver, Iván. Dentro del video, lo que me llamó más la atención, bueno, y digamos, estaba leyendo el modelo finlandés, pero creo que para un foro siguiente, etapa 2, sería exquisito, un término gourmet, exquisito discutir cuál es el rol de competir en el modelo educativo. ¿Okay? Hace 2 meses atrás me llamaron el grupo de nidos que hay en Lima y querían una asesoría sobre temas de comunicación a nivel nido. Y la pregunta que me hacían era muy poco sobre comunicación, sino que cómo en nido hay que acelerar la competencia. Entonces la pregunta, creo yo, del modelo finlandés, para mí, el modelo más importante es cómo entender la competencia. Porque al entender la competencia estamos entendiendo que hay regiones en el Perú que tal vez se van a enfrentar de manera muy desigual a las tecnologías. Tal vez en el 1% se va a enfrentar de otra manera a las tecnologías. Tal vez el Perú va a tener un sistema muy heterogéneo de enfrentar las tecnologías. Y para mí uno de los elementos fundamentales es la competencia. Y en la competencia hay estudios que demuestran que la competencia va muy asociada con lo que se llama el plagio. ¿Okay? Ese es un gran tema en el sistema educativo. Gracias. Tenemos 5 minutos más para terminar de dar algunas quizás reflexiones finales. Sí, a ver, ahí al fondo, nuestro amigo de la agraria. Brevemente, yo creo que hay que rescatar algo importante del sistema finlandés, ¿no? En el Perú constantemente venimos discutiendo si hay que mejorar Si pudiera dar un poco más alto, ¿no? Creo que no lo escuchan bien. En el Perú, ¿no? Sí. Venimos discutiendo si hay que incorporar más pedagogía o incorporar profesionales, ¿no? Más relevancia. Y en el país esa discusión es más agria porque nuestra enseñanza todavía en general es enciclopédica, ¿no? Pero Finlandia, ¿no? Yo creo que ha resuelto ese problema, ¿no? En Finlandia, tal como se dijo en el video, mínimo el profesor tiene que dominar su materia, o sea, tiene que tener por lo menos una maestría y después, ¿no? Se le da la pedagogía, ¿no? Y en otro video que vi alguna vez, un salón de clases en Finlandia tiene 4 o 5 profesores, ¿no? Y la escuela, ¿no? Está diseñada para que el estudiante quiera estar más en la escuela que en su casa, ¿no? Culturalmente, en los países asiáticos, ¿no? El edificio más lujoso, el más vistoso, es la escuela, ¿no? En esta parte del mundo, probablemente lo más admirado es un centro comercial, ¿no? Gracias. Bueno, excelente realmente la reflexión. ¿Ah? Sí. A ver. Perdón. Sí. No te había visto. ¿Qué tal? Mi nombre es Sandro Marcone, del Ministerio de Educación, de la Dirección General de Tecnología Educativa. Como quedan 5 minutos, lo que me gustaría es, de alguna manera, resumir algunas de las cosas que están planteando y que también como gobierno el Ministerio se lleva, ¿no? Recoge, para trabajar y pensar en este doble ritmo que hacía referencia Iván, y que es cierto, es esquizofrénico, ¿no? Trabajar en el sector público, creo que de cualquier país, es esquizofrénico. Lo primero está asociado a una frase que es un clásico, que es que el futuro ya llegó, ¿sí? Solo que está mal distribuido.
¿ya? Entonces, lo que tenemos que entender es que hay muchas partes y muchas cosas en este país que están funcionando. Y tenemos que mirar cómo están funcionando, ¿no? Y tenemos que ver que la generalización no necesariamente es la mejor herramienta, sino mirar la diversidad y darle condiciones para que se refuerce, ¿no? Somos un país diverso, efectivamente, pero necesitamos también mirar las diversas fuentes de solución. Entonces, por ejemplo, este tipo de foros en provincias, ¿no? Nosotros, de alguna manera, en Dijete pensamos que la figura de la vaca sagrada acabó, ¿no? Y lo que necesitamos ahora son pirañas, ¿no? Pequeñitos, ágiles, con apetito, que devoren, ¿no? Claramente yo cada vez me parezco más a una vaca, ¿no es cierto? Aunque no sagrada, ¿no? Lo segundo es que hay 3 niveles para nosotros y cómo resolvemos la esquizofrenia de todo lo que quisiéramos hacer en tecnología, en la educación, ¿no? Y para nosotros hay 3 niveles. El primer nivel es cómo la tecnología es un soporte a la pedagogía, ¿no? Y ese va por el lado que comentabas tú, que era ubiquemos a la tecnología. ¿Sí? La tecnología no va a cambiar al mundo, la tecnología no va a cambiar la calidad educativa, y el BID se gastó $1 millón para demostrarnos que así es, ¿no es cierto? Que la tecnología no iba a cambiar la calidad educativa ni ponerle computadora a todos los niños del país, ¿no? El segundo nivel es cómo con las tecnologías de información y comunicación, ¿no? Con esas específicamente, podríamos revolucionar algunos de los paradigmas de la pedagogía. Y el tercer nivel es cómo contribuye la educación a la sociedad del conocimiento, ¿no? O sea, ahí cambias el giro, ¿no es cierto? Y la sociedad del conocimiento no es un paradigma de acceso a la tecnología, sino es un paradigma de uso de tecnología. Entonces tenemos que tener como más o menos claro, en esos 3 niveles nos movemos, ¿sí? Para no morir de ansiedad, ¿no? Porque si no, no vamos a poder resolver nada, ¿no? Y estamos en este momento resolviendo el primer nivel, reconstruyendo la relación entre tecnología y educación, luego que fue destruida, ¿no? Por una gestión que planteaba que la tecnología iba a salvar la educación del país, que hablaba de votar a todos los docentes, usando el ejemplo de Finlandia, ¿no? Que había que traer a todos los docentes de Finlandia y votar a todos los docentes peruanos, ¿no? O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Con destruir la relación con los maestros, porque es lo que exactamente hemos hecho. Y es exactamente lo que pasó en los 80 y exactamente lo que le dio paso a Sendero Luminoso. Entonces, no es atemorizar por gusto ni generar el cuco, es una realidad. Hoy día hay docentes que están luchando, no por efectivamente descubrir el futuro, ¿no? Y su futuro no es tan lejano, sino están luchando para que no se tome ideológicamente el aula de nuevo, ¿sí? Y eso es pensamiento complejo, ¿no? El cuarto punto, y es donde quiero centrarme, es evidencia, ¿sí? Enfoquémonos desde todas las aristas de la sociedad a exigirle al gobierno que genere evidencia, que genere información y que tome decisiones sobre la base de evidencia, ¿sí? Eso es tan obvio, pero no lo hacemos. 10 años después, yo estuve en esta posición hace 10 años, 10 años después no tengo un dato más que lo que tenía hace 10 años. Más de $500 millones gastados en tecnología y en la educación, y yo estoy tan ciego y tan tuerto como estaba hace 10 años para hacer política educativa. Entonces no podemos dejar de pensar en evidencia, ¿no? Entonces eso quiere decir que a veces para saber el futuro lo único que tenemos que hacer es ir registrando el devenir, ¿no? Para poder tomar decisiones hacia adelante. El otro tema, y aquí acabo porque creo que es importante, porque debe estar en el imaginario de muchos de ustedes, es que la evaluación del BID planteaba un impacto cero de las computadoras en los aprendizajes, ¿sí? Y todos nos concentramos en eso, ¿no? Pero lo realmente importante de la evaluación fue el impacto en las capacidades cognitivas, ¿no? Entre el grupo tratamiento y el grupo control, o sea, había un adelanto de 6 meses en las capacidades cognitivas. 6 meses de adelanto en las capacidades cognitivas es oro en polvo, ¿no es cierto? Oro en polvo para las universidades, oro en polvo para las instituciones. Lo que estamos buscando entonces en Dijete, con ayuda del BID y con colaboración de GRADE, es buscar estandarizar la prueba, el test de Raven, que nos permitiera profundizar en quiénes generan mejor estas capacidades cognitivas, por qué y cómo, ¿no? Porque lo que decía Carlos también es cierto, y lo que han mencionado varios de ustedes, no tenemos capacidad de predecir el futuro, así que lo mejor que podemos hacer es darle la capacidad de aprender a los chicos. Efectivamente. Solamente para mencionar un tema que tú has tocado, nuevamente tenemos cámaras,
porque vamos a hacer algo además de tener esta discusión. Vamos a crear una serie de pequeños programas educativos cortos que van a motivar esta misma discusión. Ustedes, esta discusión va a generar discusión en el resto del país, ¿ok? Vamos a tratar de que en las regiones también escuchen y bueno, reproducir justamente este tipo de diálogo, porque es la única forma en que vamos a poder hacer que el tema de la educación de hoy y el tema de la educación del futuro sea un tema de interés y de importancia clave nacional. Hemos llegado al término de hoy. Yo sinceramente me siento muy agradecido por su presencia. Mariano Pazoldán, el presidente de CEPLAN, va a hacer el cierre de esta reunión, que no termina aquí, porque, como les dije, hay un blog, vamos a estar en redes sociales. Queremos que este simplemente sea el primer minuto de un partido que tiene por lo menos 90 minutos, y si no, 120, si es que tenemos que irnos a tiempo suplementario. ¿Okay? A ver, bueno, yo la verdad que agradezco a todos los participantes. A veces sí, el tiempo se queda corto y de repente no tenemos todas las respuestas. Pero, a ver, algunos comentarios que se han dicho, digamos, ¿no? Una, el tema de la trampa del corto plazo que mencionó David. Pues yo vengo del sector privado, es mi primera experiencia en el Estado, y sí me he quedado sorprendido de que en verdad todos están pensando en el cortísimo plazo. Las personas que han trabajado 18 años en el Estado, cuando me han preguntado para mí qué corto plazo, yo he dicho 1 año, mediano plazo 3 a 5, largo plazo de repente 50. Y me han dicho, no, en el Estado no es así. Corto plazo es 1 día, mediano plazo es 1 semana, largo plazo es 1 mes. Entonces, el solo pensar en eso sí es un problema, y el día de hoy, en verdad, mucho de la gente del Estado tiene que estar apagando incendios. Me imagino que ahorita la ministra de Educación debe estar viendo cómo termina esta huelga indefinida, y la ministra de Salud tiene que ver la otra huelga, y la alcaldesa de Lima ve cómo termina la huelga del transporte. Entonces, claro, los incendios de todos los días hacen que en verdad mucho de las personas que están liderando el país estén realmente pensando solo en el corto plazo. CEPLAN tiene como institución, y por eso digo, creo que es la única el día de hoy que por lo menos está escrito, digamos, tenemos que pensar en ese mediano y largo plazo. Ahora, lo que es importante es pensar en ese mediano y largo plazo para tener claro un poco el marco estratégico, para realmente saber esa visión de dónde queremos ir, para tener claro el bosque. Pero sí estoy de acuerdo que para empezar, tenemos que empezar en lo micro, tenemos que empezar en el primer paso, tenemos que definir, bueno, qué hacemos hoy, qué hacemos mañana, qué hacemos la próxima semana. El tema es que simplemente si hacemos cosas sin tener claro para qué, entonces obviamente podemos perder mucho tiempo y podemos pasar mucho tiempo donde no avancemos. Y como también lo dijo Álvaro, creo, el Perú ha crecido y el día de hoy el crecimiento es reconocido a nivel mundial. Somos el país que más ha crecido en América en los últimos 10 años, con los mejores índices macroeconómicos, menor inflación en los últimos 10 años que Estados Unidos. Son cosas que no hubiéramos nunca soñado. Y sin embargo seguimos pues en el puesto 140 o en el penúltimo lugar, digamos, en el tema educativo, ¿no? Entonces hay estas cosas que uno dice, bueno, ¿por qué? Yo diría 1, porque a veces no ha habido una visión clara de qué cosa es lo que tenemos que hacer. 2, porque no ha habido continuidad. Y entonces cada vez que se cambia una persona en el Estado, bueno, se empieza un poco desde cero, porque no necesariamente hay claramente lo que ya se tiene definido, y se tiene definido por el Perú, se tiene definido por la nación en su conjunto, que de alguna manera es lo que CEPLAN tiene que generar. Es este documento que es un poco el marco de desarrollo del Perú, donde ya no depende de qué cosa quiere cada ministro, o cada presidente regional o cada alcalde, sino depende de lo que realmente quiere la sociedad en su conjunto. Y eso se logra con un sistema de planificación. Eso, anteanoche he tenido la oportunidad, por ejemplo, de comer con el expresidente Álvaro Uribe de Colombia, y me dijo, mira, cuando un ministro cambiaba el ministro, él hacía exactamente lo mismo que hacía el anterior. No había ninguna posibilidad que obviamente le hiciera algo diferente. Además, tuve ministros durante 8 años, así que hay ministros que se quedaron los 8 años. Pero eso ya estaba claramente definido por un buen sistema. Entonces, el otro tema que en el Perú no hemos tenido a veces es la claridad de roles. Entonces, todos queremos hacer un poco de todo, sin definir de todas las cosas por hacer, bueno, quién debe hacer qué. Y una de las cosas que han dicho
también acá, que creo que es importante, antes de repente de comenzar a dar respuestas, sería bueno empezar a dar las preguntas, digamos, ¿no? A veces preguntando se generan justamente consensos mayores que simplemente cada uno dando una respuesta. Y el día de hoy, por eso se han formulado, digamos, algunas preguntas interesantes, y lo que sería bueno de repente es apoyar que todos ustedes nos ayuden a realmente tener un tema de preguntas y después condensarlas y ya tener preguntas bastante más claras, ¿no? Pero Dina, por ejemplo, habló de qué tipo de personas queremos, y en verdad queremos solamente personas pensando en lo cognitivo, o también queremos personas pensando en lo emocional. ¿Queremos realmente un tema de personas íntegras con valores, o queremos simplemente genios que sean expertos en algunas cosas? Se ha hablado del tema de si es más importante el tema de conocimiento o el tema de competencias, digamos, versus capacidades, ¿no? Y en verdad, y ese es el esquema, en verdad el día de hoy la expectativa de vida en los países avanzados sí ya es 100 años para una persona que recién nace el día de hoy. Eso significa que probablemente esa persona tenga diferentes carreras, diferentes intereses. O sea, yo soy, por ejemplo, ingeniero biomédico. Sin embargo, he trabajado y he sido gerente de sistemas, he trabajado en la parte de finanzas, he sido gerente general durante casi 20 años, digamos, manejando fondos de pensiones. El día de hoy estoy acá en el Estado viendo planeamiento. Sí, no necesariamente voy a vivir los 100 años, pero uno claramente ve que uno va pasando por diferentes etapas. Y lo que a mí me ha ayudado es sí tener un buen sistema nutritivo, sí tener unos padres que me querían y me dieron el amor y el afecto que necesitaba, que me enseñaron un poco de valores, y que tuve la oportunidad de ir a un sistema educativo que me enseñaron las competencias básicas, no para ser un buen ingeniero biomédico, sino para aprender a pensar, para aprender a aprender, para aprender de alguna forma a entender, a poder poner en blanco y negro todas esas ideas y condensarlas en algunas cosas. Entonces, ¿qué cosa es más importante, ¿no? Se ha dicho también el esquema de lo de Finlandia. ¿Es más importante la competitividad o el tema de cooperación? Ok, esos son debates que, sí, yo por eso digo, yo veo colegios y he participado en colegios donde cuando uno le dice, bueno, ¿qué cosa es lo importante en el colegio? Cuando dices el tema ya realmente de conocimiento, está en el 5º lugar, porque primero viene, ¿no? Si es religioso, el tema de los conceptos generales, el tema de los valores, el tema de la familia, el tema del país, y bueno, después viene. Y hay otros que te dicen, no, tenemos que ser número 1, ese niño se tiene que convertir en número 1 en algo. Ok, esos temas yo creo que son temas que hay que debatir. El tema justamente que también se mencionó ahí, ¿queremos en verdad un tema de igualdad de oportunidades para todos o queremos realmente la excelencia para algunos? Okay, ese tipo de preguntas, si nos las hacemos, si las comenzamos a contestar, podemos dar ese marco referencial donde no vamos a nosotros a hacer el plan específico de qué se va a hacer en el tema educativo. Para eso existe el Ministerio de Educación y para eso existen, digamos, algunas otras instituciones que se encargan de eso. Pero sí tenemos que contestar ese tipo de preguntas. Okay. ¿Y cuánto debe ser el esfuerzo el día de hoy a nivel de prioridades que sí se está diciendo en el tema de nutrición, por ejemplo, donde obviamente el tema del cerebro ya se destruye y no tienes igualdad de oportunidades porque en esos primeros 3 años no se dio? ¿Cuánto se debe poner énfasis justamente en ese tema inicial que se ha dicho? ¿O simplemente que queremos todos universitarios? La pregunta si en verdad queremos más universitarios o más técnicos es una pregunta que se le han hecho a algunos países y algunos han dicho no, queremos más técnicos que universitarios. Entonces, yo creo que sería un bonito ejercicio entrar a comenzar a definir esas preguntas y de repente sí tener un segundo foro donde de alguna forma comencemos a generar consenso sobre algunas respuestas y hacer lo que hizo Finlandia, empezar de nuevo, página en blanco y decir, ok, bueno, ¿cuáles son estas tendencias y las cosas que queremos hacer? Hay muchísimos datos, muchísima información, muchísimos análisis, pero algo que de alguna forma está trabajando CEPLAN, que lo acaba de decir también Sandro, es eso debe estar en algún solo sitio, porque los datos no necesariamente significa que es información, y la información no necesariamente significa que es conocimiento. Entonces el día de hoy está desperdigado por muchos lados, está en la mente de muchas personas, está en muchas bibliotecas de muchos funcionarios, pero no necesariamente está centralizado. Y creo que si no tenemos justamente un solo sitio donde podamos generar que toda esa información se vuelva en conocimiento y que todos esos datos sirvan para justamente ver y evaluar los avances de impacto que se han tenido en las diferentes decisiones, obviamente no vamos a poder seguir avanzando. Así que de nuevo, bueno, les agradezco. Sé que este foro a veces puede decir, bueno, ¿qué nos generó? Pero por lo menos nos generó reunirnos,
conocernos y comenzar a generar algunas interrogantes que espero que en el corto plazo se puedan responder. Muchísimas gracias. Bueno, este es el foro, como diría un buen trotskista, permanente, ¿no? Así como la revolución permanente es el foro permanente. En el tema de educación, dentro de ese plan, el encargado es Omar del Carpio, que está ahí atrás. Él es el generador de los videos y todo lo demás. Y además es el relator, así que les voy a pedir que, no sé, unos 3, 4 días visiten el blog del Foro del Futuro. Lo van a poder encontrar entonces el relato de este primer foro, ¿verdad? Y a partir de ahí sigamos la conversación, porque esta es una conversación que requiere efectivamente de varias vueltas, ¿no? Hay muchísimas preguntas inconclusas. Nosotros vamos a ir generando información, conocimiento, análisis a través de nuestros contactos con expertos, ¿no? Con ustedes. Así que nada, esto es un foro justamente para que nos conozcamos y hagamos esta tarea juntos. Muchísimas gracias.